toda América Latina continúan a toda marcha. El próximo 22 y 23 de marzo tendrá lugar una audiencia pública en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde los grupos abortistas utilizarán un caso salvadoreño del año 2013 con el propósito de generar un precedente jurídico que permita facilitar la legalización del aborto en todos los países de América Latina. Quédate en este video que te voy a contar los detalles del caso y vamos a desmantelar una a una las enormes mentiras que se han tejido en torno a esto. Para entender el caso, retrotraigámonos al año 2013. Beatriz es una joven salvadoreña de escasos recursos que ha quedado embarazada de su segundo hijo. Beatriz ya es madre, ha pasado su primer embarazo de manera difícil y al culminar el embarazo, al nacer su primer hijo, los médicos le han ofrecido a Beatriz esterilizarse. Beatriz ha rechazado la oferta porque quiere volver a ser madre y en efecto ha quedado nuevamente embarazada. Beatriz tiene lupus. Lupus es una enfermedad autoinmune que si no se trata, si no se cuida, puede ser muy grave. Y precisamente mientras está embarazada, Beatriz concurre sistemáticamente al médico para chequearse. En uno de estos chequeos, los médicos le informan que lamentablemente su hijo en gestación, el bebé, padece un grave problema. Se le diagnostica anencefalia. Esto, por supuesto, no le impide, como se ha dicho, tener conciencia, sentir dolor o incluso la probabilidad de vivir desde horas hasta días o incluso meses o años. La discapacidad, dicho sea de paso, no vuelve menos digno al ser humano. Una discapacidad no te vuelve menos digno. Pero este es el momento en el que grupos abortistas deciden entrar en acción. Tienen el caso perfecto. Es una gran oportunidad. Una chica de bajos recursos que tiene un padecimiento, en este caso lupus, y que lleva consigo un embarazo difícil en la medida en que su propio hijo ha sido diagnosticado con anencefalia. Es el caso perfecto ¿para qué? Para sentar precedentes jurídicos que presionen al sistema a legalizar el aborto. Aquí entra a jugar distintas organizaciones. Por ejemplo, el CEGIL, una organización que se dedica al litigio estratégico. Insisto, a ir generando precedentes jurídicos que permitan amplificar las maniobras legales del abortismo, no solamente en El Salvador, sino en muchos otros países también. También entran organizaciones feministas locales dedicadas a la promoción del aborto en El Salvador, como por ejemplo Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, una organización financiada por fondos de la Fundación Ford y por fondos de Planned Parenthood, la red de clínicas abortistas más grande del mundo. También entra a jugar aquí, por ejemplo, IPAS, una empresa que comercializa aspiradores para realizar abortos. En fin, muchos intereses, muchas siglas, muchas agrupaciones se suman al caso y presionan a Beatriz para que solicite, por fin, un aborto. Le dicen básicamente de que ella misma puede morir si no aborta, que para vivir debe abortar. Esos grupos recurren a la Corte Suprema de El Salvador para pedir el aborto. Pero como la Corte Suprema de El Salvador atiende el caso y reconoce que la vida de la madre no está en peligro, no es cierto que estuviera peligrando la vida de Beatriz, pues la Corte desestima el caso. El caso, por lo tanto, se presenta en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, un organismo internacional de carácter jurídico, que a su vez solicita la intervención de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. A la semana 26 del embarazo, ¿sí? O sea, pasados apenas los 6 meses de gestación, a Beatriz se les decide practicar no un aborto,
parto, sino una cesárea, es decir, adelantar el parto. Su hija nace, su hija recibe un nombre, se llamará Leilani. Su hija respira, llora, recibe el amor de su madre y horas más tarde, debido a su condición, lamentablemente, muere. Beatriz, mientras tanto, continúa con supervisión médica y se recupera de la cesárea sin ninguna complicación. De hecho, en entrevistas posteriores, tiempo después, Beatriz cuenta, por ejemplo, que le lleva flores a la tumba de su hija y que, afortunadamente, tiene por lo menos donde llorarla. 4 años más tarde, recuerden, esto es año 2013, 4 años después, año 2017, Beatriz muere. No muere como consecuencia ni de la cesárea, ni del embarazo, ni de nada que tuviera que ver con la vida de su hija. Muere en un accidente de moto. Sin embargo, los grupos abortistas, que son grupos mitómanos, grupos inmorales, que no tienen el más mínimo pudor de mentir descaradamente con tal de salirse con las suyas, mienten y vinculan la muerte de Beatriz 4 años más tarde de su embarazo, vinculan esa muerte con el hecho de que Beatriz no haya podido acceder a su derecho humano de abortar. Esto, por supuesto, cataliza el caso. Esto, por supuesto, acelera el caso y prende las alarmas de la prensa, de la militancia, del lobby. ¿Acaso tengo visión de rayos X? La Corte Interamericana de los Derechos Humanos acepta el caso y va a celebrar una audiencia pública en San José de Costa Rica los días 22 y 23 de marzo y pronto conoceremos también su resolución que podría terminar reconociendo que a Beatriz le correspondía un derecho a abortar. ¿Cómo afecta esto al continente? Bueno, en el caso en que esa sea la resolución de la Corte, significa que se tendrá un enorme precedente jurídico, un argumento jurídico internacional para que en el resto de los países sea mucho más sencillo lograr una legalización del aborto, por un lado, y por otro lado, impedir futuras derogaciones de legislaciones abortistas. A eso están jugando los grupos abortistas en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Se están jugando nada menos que el futuro de todo un continente, de toda una región. La gran pregunta, por supuesto, es la siguiente. ¿Es imparcial la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Bueno, hay distintos elementos y distintos datos que nos hacen pensar que no necesariamente estamos frente a una corte imparcial. De hecho, en nada menos que el Plan Estratégico 2023-2027, la Comisión, sí que está vinculada a la Corte y de hecho es quien eleva, digamos así, el caso a la Corte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos toma como objetivo, lo cito textualmente, fortalecer los estándares de justicia reproductiva con énfasis en la despenalización del aborto. Esta gente sabe muy bien que despenalizar el aborto en América Latina es muy difícil a través de los sistemas representativos, es decir, a través de los congresos nacionales, porque esto le genera un gran costo al político que se pone al frente de la legalización del aborto. Es un costo político porque ellos saben muy bien que la mayor parte de los ciudadanos de América Latina no quieren ver legalizado el aborto en sus propios países. Entonces resulta mucho más sencillo que esa legalización se dé con arreglo a determinaciones internacionales.
a instrumentos de carácter internacional sobre los que no va a pesar ningún costo político sobre nadie, porque nadie elige a los jueces de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, nadie elige a los burócratas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ni siquiera los conocemos, pero es muy fácil que ellos terminen tomando la decisión de que en nuestros países el aborto debería ser considerado un derecho. Y el caso Beatriz del Salvador, precisamente lo que le permite al lobby abortero es lograr ese efecto. Además, ya existe, miren ustedes, el precedente del caso Manuela versus El Salvador, o sea, otro caso que también vincula al país de El Salvador, en donde la Corte solicitó a El Salvador que modifique su código penal para reducir las penas correspondientes al delito de infanticidio. Sí, tal como estás escuchando. Se trató de un caso de infanticidio en el cual una madre mató a su hijo recién nacido, lo mató después de haber nacido. Se trató ya no siquiera de un aborto, sino de un infanticidio, pero los lobbies abortistas llevaron el caso a la Corte tratándolo de hacer pasar como un aborto, y lo que lograron finalmente fue que la Corte solicitara a El Salvador que, bueno, redujera sus penas para el infanticidio. Después de todo, no es tan grave matar a tu propio hijo. Ese es el tipo de precedentes que ha generado hasta el día de hoy la Corte, y esos son los objetivos explícitos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos: impulsar el aborto en toda nuestra región. Eso tiene un nombre, el nombre se llama globalismo.